Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Mentes y Universos, en esta oportunidad el capítulo 8. Hoy un tema súper genial con tres amigos que quiero mucho, que es la masculinidad y las expectativas sociales hacia los hombres. Voy a estar con José, mi primo, que está en Argentina, él es ingeniero. También voy a estar con Alejandro, que está en Chile y él es politólogo. Y finalmente con Ricky, que está en Costa Rica y es arquitecto. Así que bueno, son diversos mundos y diversas opiniones y me encantó tenerlos conmigo en el capítulo. Así que vamos a oírlo. Bienvenidos. Bueno, hoy va a ser un podcast súper, digamos, dinámico porque somos varios, es primera vez que lo hago, entonces vamos a ver cómo funciona. Más que todo, hoy quería tocar el tema, no sé si lo oyeron, pero yo hablé sobre las expectativas sociales acerca de la mujer y cómo nosotras nos sentíamos presionadas acerca del embarazo, de cuidar a los niños, de tener una pareja. Pero ahora yo quisiera saber un poco de la perspectiva masculina, por ejemplo, cuáles son las expectativas que ustedes han visto a lo largo de su vida, tanto en sus papás, en ustedes, en sus hermanos, etcétera, que pudieran compartir. ¿Tendría mi familia sobre mí? También Pregunto. es posible. También es posible. Hay tipos de crianzas que también tus padres te dicen, como por lo menos está el papá que dice, yo quiero un hijo ingeniero como yo, mi hijo médico, o quiero que mi hijo se dedique a esto porque él es el hombre de la casa. Entonces se escucha mucho también. Bueno, realmente dentro de mi familia nunca hubo una expectativa en cuanto a la carrera que yo fuese a cursar. No hubo una presión ni nada. Mi papá es economista y mamá es abogada. Ujú. Entonces, realmente nunca hubo Ok. una presión de como tienes que hacer algo que sea relacionado a lo que yo estudié o una carrera de hombre. Realmente a mí siempre me dejaron Ujú. escoger cualquier cosa que yo quisiera. Em, Yo por un tiempo quise estudiar psicología, después dije, no, quiero estudiar medicina, Cool. y estaba muy decidido a estudiar medicina, pero finalmente me decidí a estudiar ingeniería, que realmente sí es algo como que Ujú. es una carrera de hombres, pero lo que quiero enfatizar es que dentro de mi familia nunca hubo una expectativa, realmente sí podía hacer estudiar lo que yo quisiera, ¿no? Así que por ese sentido no hubo ninguna Eso es presión bueno. hacia mí, sí. Y en el caso de ustedes, Alejandro, Ricky. No sé si Ricky quiere hablar o lo de yo. Mm, sí, bueno, yo sí tuve, cuando me gradué del colegio, recuerdo que lo primero que quise hacer fue estudiar cocina, pero eso nunca fue una opción real porque siempre hubo como la Ujú. presión de que tienes que estudiar una carrera de verdad y así. Entonces dije, bueno, como me gusta dibujar, voy a estudiar algo relacionado con arte, diseño, y siempre tuve la idea como de que, bueno, arquitectura tiene algo de ingeniería, entonces ahí lo puedo balancear la cosa. Y, Sí. o sea, no queda Sí. como que estoy estudiando una carrera de mentira, como se suele ver al arte y al diseño. Entonces Sí, sí, totalmente. Siempre el sí diseño hubo, le tiene esa idea. sí hubo mucha presión como de mi papá. Recuerdo para que Ujú. eligiera ingeniería civil sobre arquitectura. Eso sí lo recuerdo muy bien. Pero al final la decisión era mía. Claro, eso es lo importante, que tuvieras tu decisión, a pesar de que él dijera eso. ¿Y Alejandro? Bien, bueno, rescatando un poco lo que decía José y Ricky, por lo menos José cuando mencionaba carreras para hombres o carreras para mujeres, eso creo que es algo que como que se nos inculca desde niños, que ciertas Mm. áreas son para mujeres, ciertas áreas son para hombres, Total. y realmente yo pienso que no es así, pero es como la sociedad lo estandariza. Yo, en mi caso personal, sí sentí presión de parte de mis padres. Mis padres siempre quisieron que estudiara Ujú. algo relacionado al negocio familiar. Ellos son ingenieros y digamos que Bueno. siempre nos alentaban a que escogiéramos ese camino. Por lo menos cuando Ricky mencionaba lo de arquitectura, me acuerdo que mi hermano decidió estudiar arquitectura y en la familia eso generó polémica porque lo veían de una forma despectiva, ellos como Ujú. ingenieros que estudian arquitectura y lo asociaban a algo femenino.
Eso por dar un ejemplo, cuando yo decidí Así. estudiar ciencias políticas, el hecho de que mi carrera fuera humanista también daba un poquito de qué hablar. Digamos que eso es más que nada. Ok. No, lo digo. Les pregunto lo de las carreras porque por lo menos lo que está comentando Alejandro es muy cierto. Siempre está mal vista o ven como carreras tipo arquitectura, psicología, música, etcétera, como carreras femeninas. Y Ujú. básicamente yo con mis amigos, mis colegas, veía que todos los días siempre habían, quizás desde el sexo masculino, siempre había una señalización hacia ellos, como, ay, sí, el que estudia psicología es más femenino, ay, sí, tú porque de la psicología no te gusta el fútbol, o sea, era como el estereotipo, ¿no? Y es Ujú. como que como si los hombres necesitaran tener esas cosas para ser masculinos, ¿no? Como, ay, no, que te guste el deporte, que practiques uno, que seas el proveedor, etcétera. O sea, ese tipo de cosas siempre como que se ponen en conflicto. Y me imagino que a ustedes de cierta manera les haya pasado. Oh, sí. Bueno, mi parte no tanto, pero lo que sí, algo que estaba pensando es que hay carreras en las que sí hay cierta tendencia, y no tanto por la parte que tenga que ver con lo masculino y lo femenino, pero sí lo puedes notar. Por ejemplo, en ingeniería, es una carrera donde hay Ujú. muchos hombres, pero también hay mujeres. Y, y bueno, tiene que ver, creo, en parte a la forma en cómo se manejan los dos sexos, pues. Porque los hombres están enfocados más en Ujú. cosas, en actividades, en trabajos manuales, por decir así. Es como que lo llama a uno. No estoy diciendo que sea una regla, pero es una tendencia que puede observarse. En cambio, lo de las Ujú. mujeres es más social, más algo que tenga que ver con hablar, con interacción con otras personas. Em, entonces, no es una regla, Sí, algo más pero adaptativo también, eso es sí, como evolutivamente. sí. Y bueno, y también me acordé de una profesora que yo tenía, que ella era fuertemente feminista, una señora Ujú. que yo la quiero mucho. Entonces, eh, imagínate, ingeniería eléctrica, que es una carrera donde en ingeniería hay hombres y un grupo pequeño de mujeres, pero en ingeniería eléctrica Sí, el obvio. grupo de mujeres es mucho más pequeño. Entonces esta profesora lo que hacía era que le decía: tú niña, tú no vas a ser la secretaria de ninguno de estos hombres. Tú vienes al frente y vas a trabajar, vas a hacer las conexiones, vas a hacer todo esto. Porque por eso mismo, porque al ser un sitio donde hay tantos hombres y los hombres manejan todo, pues darle em, sí, esta participación a ella para que no quede atrás. No, y también está el tema, exacto, perfecto, perfecto. Que también está el tema, y es algo que sí me gustaría tocar, porque yo hablaba mucho antes de que, bueno, la mujer siempre, uno está acostumbrada a verla como el sexo sensible, digamos, la que siempre es desde la parte emocional, la que llora, la que expresa sus sentimientos, pero en el caso masculino es como la cuestión se ve más difícil. No quiere decir que no lo hagan, porque muchos de mis amigos son hombres sensibles que saben expresar sus sentimientos, pero me he encontrado con hombres que les cuesta mucho y ni siquiera saben cómo hacerlo porque es como, ok, mi familia nunca me educó para expresar mis sentimientos porque siempre me decían como que no, mira, los hombres no lloran, los hombres no pueden hacer eso, el hombre siempre tiene que mostrarse fuerte porque si no es homosexual, porque eso siempre es lo que se dice, porque a pesar Sí, sí. de tu identidad sexual no tiene nada que ver que sea sensible o no. Entonces, no sé qué opinan ustedes, Ricky. Sí, yo estaba pensando justo eso, como no solamente sentido de cómo te expresas, que si emocionalmente o, o sexualmente, sino también como físicamente, sí hay como mucha presión desde la adolescencia, creo yo, como a verte masculino, a verte fuerte, o sea, siempre está el tema de la masculinidad es igual a fuerza y lo femenino es todo Sí. lo pasivo. Entonces sí, yo sí sentí mucho esa presión creciendo. Exacto, totalmente, totalmente. Y en tu caso, Alejandro,
Bueno, sí, lo comparto. Yo también siento presión porque, digamos, yo en este aspecto siempre pienso que todos los hombres seguramente tienen como que un límite al cual están dispuestos a llegar, digamos que a compartir de su personalidad. Yo como que siempre hay algo que de repente nos puede cohibir porque sentimos que, Ujú. bueno, si de repente muestro este aspecto de mi personalidad, puedan como que poner en cuestionamiento mi masculinidad o mi Ujú. sexualidad. Por lo menos a mí me Exacto. pasa mucho con mis gustos. Digamos que me gusta lo artístico, me gusta la fotografía, me gusta cierto tipo de música. Ajá. Y yo estoy seguro que si comparto libremente puedo llegar a ser cuestionado. Como que, bueno, esta música, si escuchas esto, eres marico, eres gay, homosexual, etcétera. Eso para dar un ejemplo. Y digamos Totalmente. que son cosas que se reafirman mientras vamos creciendo. Por lo menos empieza en el hogar, cuando tu papá te dice que te tienes que comportar de cierta manera, que tienes que hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas. Y después a lo largo de tu vida en el colegio, en la universidad, lo vas reafirmando a medida que vas, digamos que socializando. Y es algo que digamos que siempre queda como que de alguna forma Sí, oculto totalmente. dentro de ti. Sí, claro. Incluso cuando tienes un grupo de amigos hombres, está como esa expectativa de mantenerte lo más masculino posible para no ser juzgado. Yo lo he visto mucho en grupos de amigos. Como que en el caso, por lo menos sé que José no le encanta el fútbol ni lo sigue como yo, pero hay hombres que no se atreven, que no les gusta el deporte y no se atreven a decirlo con otros hombres porque van a decir, ¿cómo no te va a gustar? Por Dios, ¿qué te pasa? Bueno, sí, O me pasa. simplemente cuestiones como dices tú, lo musical. Incluso tener gustos más sensibles ya te hace como que te quieren señalar que eres menos masculino. Y es bastante difícil porque a la vez es como que vas moldeando tu personalidad a esa expectativa que tienen de ti. Sí, de verdad que en el aspecto social a veces eso es un poco rudo si no compartes esos estereotipos bien masculinos, ¿no? ¿No? Y también si esos estereotipos son reales a la hora de la verdad, porque tú puedes ver el muchacho que es específicamente todo el estereotipo, el ingeniero que le gusta el fútbol, que tiene la camioneta, como el Sí, chiste sí, que siempre hacemos. es todo un Pero al final estereotipo. no sabes si... Also he's gay. Claro, y Exacto, al final eso exacto. no quiere Y, decir y nada. realmente a veces no Sí, sabes si... No quiere decir nada. Además, no sabes si en verdad la persona es así. Yo me he encontrado con hombres de ese tipo que cuando vas a hablar con ellos te das cuenta que son un mundo aparte, cuando te los ves desde el sentido vulnerable. Y es ujú, que cuando están vulnerables como no saben qué hacer con eso, porque nunca tampoco lo aprendieron. Y Sí, es fuerte porque para el sentido masculino también hay mucha exigencia. Es como que siempre tienes que controlar la situación. Por ejemplo, en el caso de ustedes de salir con una pareja, o sea, si quieren ajá. cortejar a alguien, etcétera, eso también es una imposición. No sé si también les ha pasado. Sí, fíjate que mi familia nunca me ha presionado mucho para nada, siempre me han dado muchas libertades a mí. Pero en esa parte sí he sentido una Ujú, presión, en el sentido de que los niños no lloran o que desde pequeño ya tienes que tener una novia, una ujú. noviecita. Es lo típico, que te preguntan, ah, mira, las noviecitas, ¿qué tal? Y uno a esa edad, pues dentro de su incomodidad, uno dice, sí, ajá, todo bien. Este, y bueno, partiendo del punto de que los niños no lloran, eso a mí sí me creó un conflicto ya cuando crecí, porque en la adolescencia, cuando ya uno es más grande y empieza a socializar más, a uno le cuesta Ujú. mucho compartir sus emociones. Em, y eso al final uno le crea una molestia, una incomodidad, porque no puedes expresarte libremente, no puedes ser pleno. Porque Importante. si lloras eres débil, eres gay, eres afeminado, en fin. Entonces, em, a mí me costó lidiar con eso. Finalmente, yo lo pude extrapolar a otra cosa, que es que una persona, un adulto funcional, un hombre, por decir cualquier cosa, eh, tiene control de sus emociones. Lo que quiere decir que yo me Ujú. puedo sentir triste, me puedo sentir molesto, puedo tener frustración y no hay nada de malo en expresarlo, al menos con las personas que tengo confianza, porque tampoco es que voy a estar llorando en cualquier sitio público, ¿no?
Claro, Ujú. Pero la cosa es que he trabajado esto de poder expresar mis emociones y no sentirme mal por ello, o que no necesariamente me haga una persona afeminada, o, o en fin, que la emoción no defina a uno, porque al final es saludable expresar las emociones. No tiene nada de malo, no debería tener nada de malo. La cosa es que al final las emociones no te controlen a uno, Totalmente. ¿no? Sí, No, y que a ustedes básicamente se les ha mostrado como que siempre tienen que desplazar esa emoción e ir a la acción. O sea, que la emoción no es lo primordial. No sé si Ale y Ricardo tengan algo. se decía algo que rescato y es lo de ser pleno. Yo creo que todas estas cosas, todos estos estigmas, todos estos parámetros de comportamiento que de alguna forma se nos imponen realmente cuando vamos creciendo, no nos dejan ser nosotros mismos a nuestra total plenitud, como decía José. Porque yo me pongo a ver, quizás si mi padre no hubiese sido de cierta forma, yo de repente no hubiese estudiado lo que estudié, no hubiese comportado como me comportaba como adolescente, y digamos como Interesante. son cosas que te determinan. Así tú digas como que, bueno, que todo eso te ayudó a canalizar y ser cierta persona. Yo creo que al final todas estas cosas como que de alguna forma como que nos reprimen algo que estaba ahí, pero que todas esas cosas como que Exacto. impidieron que pudiésemos ser como que nosotros como que a nuestro 100%. No sé si me explico. Sí. Sí, sí, como que el 100% de tu personalidad o lo que en verdad, verdaderamente eres tú Exacto. también, solo que como hay un rol social, sientes que eso está castrado, como diría el Sí, psicoanálisis. total. Sí, yo lo identifico mucho con el análisis, Sí, porque casualmente en análisis estuve hablando de esto en temas pasados y de verdad que es algo ok. que te persigue realmente. Yo pienso que en mi caso, mi papá era de cierta forma, era una persona súper estricta, con un carácter muy autoritario, con cierto, digamos que, o sea, con cierto pasado, es una persona muy ortodoxa y también cuando yo crecí, estudié también en un colegio católico y todo eso como que es como que todo el estereotipo de la masculinidad de clásico, digamos, que Totalmente. como que padre de familia, el hombre se encarga de todo, entonces como que son presiones que tú vas como que arrastrando a lo largo de tu vida. Y son creencias que tú internalizas al final. Sí, Y por un momento crees que es lo verdadero, aunque tú no te sientas bien con ello. exacto, por eso te digo que yo pienso que te determina a un punto que realmente no te permite ser quien realmente eres. Por lo menos ante la sociedad. Sí, es muy fuerte. Yo siento que es algo también, bueno, sí, y es algo muy de la cultura, tanto venezolana como latinoamericana, porque si nosotras que como mujeres nos sentimos que de cierto punto nos ponen mal o somos mal vistas si no somos la típica mujer que atiende al hombre, que está en la casa, etcétera. mm, En el caso de ustedes, como que ustedes tienen que ser siempre el que resuelva, el que provee, el que hace algo, y también parte de la cultura está en que es una cultura totalmente machista y totalmente homofóbica. Entonces eso hace que cualquier característica sensible de un hombre la coloquen como homosexualidad, que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Una persona puede ser homosexual y totalmente afín a cuestiones que se vean socialmente masculinas, ¿no? Pero incluso en un ámbito homosexual he visto también este tipo de tratos hacia los que son más femeninos con los que son más masculinos. Es como que en todos lados vemos ese estereotipo social de que el hombre macho es el hombre como que el más valorado. Entonces es como, bueno, el hombre proveedor, etcétera. No sé qué opinan ustedes del tema de ser el proveedor, si es algo que les ha causado estrés en algún punto de su vida o pensarlo como que algo que es una meta encargarse. bueno, la verdad es que eso es algo real, porque en Latinoamérica eso es algo que está en nosotros, queramos o no. El machismo es algo con lo que nosotros crecimos y Sí. pensar distinto nos crea como un conflicto, aunque no lo queramos así. Y referente a eso, Ujú. lo de que el hombre provee, pues eso es algo que tengo internalizado desde pequeño. Y siempre
O sea, yo he crecido pensando que yo voy a ser la cabeza de una familia, Exacto, a eso voy. porque eso lo he visto en mi familia, o sea, mi padre, o sea, mi mamá trabajaba también, pero digamos que el sustento del hogar era mi padre, al fin y al cabo. Entonces, yo sí he crecido con esa expectativa. Sin embargo, yo vine a Argentina, tengo un año en Argentina, este, digamos que apenas me estoy estableciendo acá, y sin embargo no estoy cumpliendo ese rol ahora mismo. Sin embargo, Ujú, dentro de esta dinámica que tengo yo con mi novia, porque vivimos nosotros dos solos, somos más como un equipo homogéneo. Nosotros hacemos sinergia y hacemos funcionar muy bien. nuestro hogar. Y esto lo digo porque en este momento yo no soy el sustento principal del hogar. Quien está ganando Ujú. más ahora mismo es mi novia y ella tiene como el gasto más pesado. Sin embargo, yo también trabajo y hago mi aporte. Sin embargo, yo no tengo ningún problema con eso, porque al final, esta es mi opinión personal, lo importante dentro de un hogar es que sea funcional y que los dos estemos contentos y todo fluya, ¿me entiendes? Entonces, en ese Sí, sentido, claro. sí, personalmente a mí no me crea conflicto. Sin embargo, desde el ámbito familiar, sí hay como una expectativa implícita de que el hombre tiene que ser el que sustenta. Y yo tengo la sensación de que al menos mis padres están esperando que yo haga eso, ¿no? Pero, Sí, bueno, los tiempos son distintos y las circunstancias también son distintas. Nosotros no estamos en las mismas circunstancias que están nuestros padres, así que personalmente, pues yo estoy simplemente cómodo, tranquilo, ¿no? Y bueno, más nada que agregar al respecto, ¿no? Sería todo. claro, claro. Y, y es como, es también la cuestión en la época que estamos y las cuestiones que nos han tocado invertir los roles y me parece que es productivo para todos también, porque al final aprenden que no necesariamente tú tienes que cumplir esa expectativa. Pero ahora bien, ¿cuál creen ustedes, o Ricardo o Alejandro, que ha sido algo que se han visto como una expectativa en su vida o quizás algo que se hayan visto impuesto simplemente por nacer hombre? La Hacer deporte. pregunta. No sé. ¿Cómo no los escuché? ¿Qué? Ricky dijo que hacer deporte. Hacer deportes. ¿Sientes que que el deporte era una cuestión que se te impuso mucho o sentías que necesitabas hacerlo para sentir Mm, que estabas en una sociedad masculina, una cuestión así? O sea, hoy por hoy a mí me encanta cualquier tipo de deporte, pero cuando era pequeño sí tenía como muchos problemas de atención. O sea, recuerdo haber hecho natación, béisbol, básquet, eh, Bien. etcétera. Y todos me gustaban, pero sí tenía, o sea, siempre había como esa, o sea, con mi hermana nunca sucedió, por ejemplo. Ella, o Ujú. sea, con mi hermana fue flamenco, música, ¿me entiendes? O sea, sí se vio un poco esa diferencia. Mm. Y ajá, hoy por hoy sí, mi hermana me encanta, si pudiera hacer más lo haría y me gusta hacer ejercicio, pero, Claro, pero y es buscarle la forma en que te guste a ti, ¿no? O sea, no sí, tiene que ser, ay, sí, sí, como rugby. persona, Exacto. exacto. Sí, es que me pensé en el ejemplo, un ejemplo muy estúpido, pero que es muy real, el tema de High School Musical. O sea, en la película básicamente tú ves que el chamo, Zac Efron, tiene un duelo entre ser deportista o ser cantante, porque era como que la exigencia de, hey, tú eres el varón, tienes que hacer todas estas cosas, pero al final el chamo termina decidiendo lo que él quiere para sí. Sí, Y eso no afecta su masculinidad o lo que ven de él. Me parece que a Total. pesar de que se ve una película cliché de Disney, lo representa bien, Sí. entre muchas cosas, pues. Hablando del deporte, Y yo recuerdo, Alejandro, yo hablando casualmente del deporte, digamos que en mi adolescencia, en bachillerato y también en primaria, el que tú hicieras deportes te daba cierto estatus dentro de mi sí, colegio. Si tú eras bueno en fútbol, eras el popular. estatus. Como que, claro, o sea,
pero si estabas en un club de música o en el coro no les importabas a nadie, era así. Sí, es verdad. Eso también era en mi colegio. Los que los que jugaban fútbol, eran como que los más cool, los que eran más populares. Sí, Y yo no jugaba fútbol y a veces me quedaba como que a un lado. La verdad es que Sí. sí. totalmente. Sí, sí, eso pasa mucho. En mi bachillerato también pasaba que a los muchachos que hacían teatro, así, el cliché, era los que más molestaban. O sea, simplemente, o al que le gustaba bailar o cualquier cosa, siempre O era los señalado. Moon, los Moon Es muy también en su cultural, la verdad. momento. Ajá. Cuando era chiquito y Sí, también jugaba está la parte béisbol, del chico nerd, ¿no? ¿cómo, También. cómo? También te hace como que un estereotipo del bobo o el que no tiene suerte con las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, un sinfín de adjetivos. Sí. Totalmente. Se habla de que el hombre, y mi parecer es algo más cultural, pero no sé qué piensan ustedes como hombres para defenderse ante ese aspecto. Sí. ¿Qué opinan? Yo pienso que obviamente es algo, o sea, súper cliché, que se inculcó Súper. en nuestra sociedad, o sea, como que todos los hombres son unos perros y bla, 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 es algo súper, como que ya está cansa como que oírlo, porque yo creo que todos estamos claros que realmente no tiene nada que ver. Entonces, Sí, como, pienso que incluso como que darle largas al tema es como aburrido, porque al final yo pienso desde un punto de vista súper, digamos, sociológico y hasta biológico. Pienso que todos, toda nuestra naturaleza, y es algo polémico, va como que en contra de la exacto. monogamia. Digamos que somos seres súper sexuales que al final como que lo que queremos es, va a sonar un poco fuera de lugar, pero al final como que todos queremos coger todo Sí, y ya. sí, Y es como que es sí, parte no, estoy de de la acuerdo. forma en la cual socializamos. Entonces, creo que decir lo contrario es Sí, ser como como un un ser poco primitivo. hipócrita. Sí, Mm, obviamente hay parámetros culturales y morales que evitan que seamos unos animales y eso es lo que, lo que marca la diferencia entre, digamos, un animal y un ser humano. total. Es que yo he conocido hombres, me he encontrado, que dicen cosas como, ay, mira, todas las chamas con las que estoy saliendo, y es como, lo quieren reafirmar demasiado por una cuestión cultural de, ya sea su inseguridad personal, que lo lleve a condenarse ante esas expectativas sociales y quieran seguir un patrón, pero la verdad es muy cierto lo que dices, porque al final es como que somos seres de razón, no necesariamente el hombre es solamente el que busca un deseo sexual y la mujer es la que busca procrear, ¿no? Porque sería muy chimbo. Sería demasiado ilógico para lo complejo que son. A ver, no sé si Ricky y José quieren aportar algo más. Capaz como el ser grosero, el marco mal. Pero casos tipo estás en una fiesta y alguien como que respeta a tu novia, o sea, tu instinto es de una vez Ujú. como de furia, de como que de reafirmar como que tu territorio, como que cómo le hablas así a mi jeva, así, es como que son situaciones que se te sale todo lo primitivo. Y creo que es parte de eso, Sí, creo sí, que sí. también es parte de nuestra naturaleza, súper animal, de verdad. Pero creo que lo que como nos hace, digamos que controlarnos y canalizar eso es como que el ser conscientes de que, bueno, esto de reconocer tipo los estigmas, los estereotipos, y así como que aprendes como a diferenciar y como que al final sabes cómo actuar en ese tipo de situaciones. Es que totalmente, si tú describes a un hombre desde ese estereotipo, estás describiendo un animal. O sea, ¿quién quiere eso para su vida? Nadie, básicamente. Y si ustedes tuvieran que cambiar algo de quizás de la sociedad ante lo que representa un hombre, si dijeran, no, quiero romper este paradigma porque un hombre no es así, ¿qué cosa que les gustaría cambiar al respecto? Si lo pudieran hacer de nuevo. Bueno, para mí es como, es eso, de estar consciente de que no, o sea, de que tú vienes de un papá y de una mamá y tienes la energía femenina y masculina dentro de ti, y es como encontrar un balance entre,
O sea, desde adentro más que de lo que se espera de ti. Bien, Juan. Total, me encanta que digas eso, porque es muy cierto que todos tenemos energía femenina y masculina, y es como yo como mujer puedo desarrollarme en cosas sumamente masculinas y eso no va a cambiar otras áreas de mi vida. Y ustedes, por ejemplo, Ujú. estamos en una sociedad ahora donde pueden desarrollarse en mil cuestiones más sensibles y no pasa nada. No, no es como que vas a ser juzgado a la primera, más bien es muy valorado. No sé, Ale, José. Sí, bueno, yo creo que, o sea, yo conecto mucho con lo que dice Ricardo, que a fin de cuentas sería romper con la masculinidad tóxica, que es como una especie de homofobia internalizada que hay en la sociedad, pues, por Muy decirlo bueno, así. Porque al final un hombre le puede gustar el arte, puede no ser fanático de los deportes, por decir el fútbol, que es lo más normativo que hay. Y no pasa nada de malo con eso, que te guste cocinar, que te guste cantar. Ujú. Entonces, yo creo que sería romper con la masculinidad tóxica, como lo más importante. Así, yo creo que así los de hombres, acuerdo, y creo que totalmente de también, acuerdo con sí, el por eso, término que utilizaste. sí, ¿Y sí, Alejandro? Sí, total, lo comparto. Masculinidad tóxica. sí, eso nos haría que pudiéramos ser personas plenas. No solamente son los estereotipos que se le adjudican a los hombres, sino también los que se les adjudican a las mujeres. Eso de alguna forma, a lo largo de nuestra Ujú. vida, nos puede llegar a intimidar como hombres. Y es algo que de repente Sí. está súper como que entre nosotros y no lo podemos controlar. Por lo menos si ves que, bueno, tu pareja le va bien y está ganando más que tú, de alguna forma tú te puedes llegar a sentir como intimidado por eso y es como que la diferencia está en el darte cuenta que realmente tú estás sintiendo de esa forma simplemente por una construcción social y no Ujú. porque realmente sea así. Eso es lo que yo decía. Total. Como que bueno, el hecho de que yo actúo así porque así me enseñaron a tratar a una mujer, incluso en el caso de las También, mujeres con los hombres, por lo menos las mujeres que esperan que los hombres paguen todo, que sea el hombre también. el que haga este tipo de gestos con la mujer. O sea, eso también es algo muy cultural que nos hace, de cierta manera, yo siento que a veces nos hace perder más en las relaciones que ganar, porque nos crea un montón de estereotipos y cuando vas a conocer a la persona, tú le adjudicas eso y a lo mejor la persona ni siquiera es así. Solamente que tú le Totalmente. estás pidiendo algo porque lo aprendiste. Entonces ahí viene el problema de que las mujeres se sientan denigradas, que los hombres se sientan exigidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé si quieren hacer un aporte final desde su perspectiva masculina. Yo iba a decir que, bueno, al final no recae realmente en el sexo o en el género de la persona, sino digamos que en la personalidad. Por ejemplo, en mi caso, yo no sé nada de carros y aquí la gente, al ser hombre, como que de una vez asume que tú tienes que saber de mecánica, tienes que saber reparar todo lo que se dañe en la casa y la verdad como que yo en mi casa fui la persona más inútil en ese aspecto y era como que siempre era reprimido porque no sabía hacer nada. Y no, Te realmente es entiendo. porque cada quien tiene sus cualidades y en todos son diferentes. Por lo menos mi mamá sabe mucho más de carros que yo y ella es mujer y eso al final no tiene nada que ver. Es un ejemplo. Muy bueno, totalmente. Yo por lo menos no soy muy buena en las cuestiones de maquillaje y todo eso, y es algo que las mujeres es como lo primero que tú deberías saber como mujer, ¿no? Sí, En total. cuestiones superficiales. Pero bueno, es un estereotipo. Y José, Ricky, Eso, lo del maquillaje me llamó la atención. Con el tema de la apariencia también es como, en los hombres mi alma es lo último. Sí, total. y Claro, sabes que me hiciste acordar que en algún momento, cuando aún estaba en Venezuela, yo consideré de forma superficial, Bertale, ¿y si hago un curso de maquillaje y maquillo mujeres, pues? Porque eso es un negocio. Muy Y bueno, romper el bueno, estereotipo. sí, ¿Es verdad? a mí personalmente no me generaba nada, pero yo sé que si lo hubiese decidido, imagínate, me hubiesen caído encima hasta deciría. Pero, o De sea, obvio. verdad. lo vi como un negocio, pero ajá, es algo que está muy sexualizado. También me pasa, bueno, me pasó una vez hablando de maquillaje que una vez tenía una pepa y decidí como que maquillármela y es como que, y de alguna forma creo que todos tenemos ese aspecto femenino, por decirlo así, Ujú. entre comillas, femenino.
de que exploramos en algún punto y creo que es algo súper normal. Sí. Sí, sí. Se murió ya. de nuevo. Pero otra vez. Yo pega. Ay, Bueno, algo para ver, que algo que yo estaba pensando es que yo creo que al final estas cosas de los estereotipos van a morir finalmente. Sí, Porque eso de que el hombre tiene que ser muy macho, de que tiene que ser ultra masculino, de que tiene que ser muy fuerte, dominante, que tiene un apetito no mostrar sexual, que emociones. sí, que no muestra emociones, que es duro como una piedra, eso es algo que ya está obsoleto, porque yo creo que eso es algo que era antes una norma. Quizás antes Ujú. los hombres, en, digamos, en el contexto de hace una o dos generaciones, quizás esa era la forma en la que tú podías resolver tus cosas. Sí. Pero creo que eso finalmente está quedando obsoleto y son otras cosas las que toman en cuenta cuando te vas a desarrollar forma en el ámbito social o profesional, ¿no? Así que yo creo que eso Sí, ya claro. finalmente dentro de unos años va a quedar en segundo plano. sí, totalmente. Sí, es la evolución como tal. Antes esos mecanismos le servían al hombre para sobrevivir. Igual el hombre de las cavernas necesitaba ser el que expresara la ira, el que saliera a hacer las cosas, el que buscara, sino porque si no lo hacía se iba a morir. Entonces ahorita obviamente tenemos una sociedad muy adaptada intelectual y no sé, en tecnología, como para decir que el hombre tenga que representar esas conductas. Es algo que debería irse extinguiendo y que bueno, ajá, el tercer mundo, y va a sonar muy odioso, pero nosotros en Latinoamérica sé que en muchos de esos aspectos sí estamos muy atrás. Totalmente. Pero sí, sí es algo que yo le veo avance en esta época y en un futuro, porque ya se le ve. O sea, ya que usted tape hace poquito del Libertador, Mm. que el chamo salió dando sus declaraciones y respetando a la tipa, y todo el mundo, ay, qué bueno, qué emoción, qué lindo este hombre. Y por otro lado estaba gente en Twitter diciendo como que, ay, sí, le están diciendo un hombre, lo están aplaudiendo simplemente por hacer lo que debe de hacer. O sea, es como que a veces a los hombres le valorizan demasiado ciertas actitudes positivas, como la cortesía, la educación, el trato a la mujer, cuando debería ser algo normal. Sí, debería ser algo normal y a veces cuando es lo contrario, en ciertos tipos de contextos pasa desapercibido. Ujú. Y es como, por lo menos yo que tengo grupos de amigos, a veces hablamos, bueno, no yo obviamente, pero a veces mis amigos hablan de cierta forma de las mujeres y es como, cojones, o sea, no importa. O sea, la gente se ríe al respecto. Ajá. Y es algo que, bueno, obviamente cuando ves lo contrario, no está mal tampoco que se valore, porque es como esto de Black Lives Matters, que salió Ujú. siempre la versión del All Life Matters. Sí. Y es Ujú. como que de alguna forma dice mucho cuando te escudas en tipo tratar de normalizar cosas extraordinarias, porque yo pienso que como que salir en defensa de las mujeres, o sea, nunca está de más al final. Tienes razón, totalmente. No, y algo que no tocamos, que con eso sí ya podemos cerrar, es que yo Mm. en el podcast pasado, que fue el de las mujeres, o sea, el pasado de esta serie, hablaba mucho de la cuestión de la paternidad, el hecho de que siempre se veía como que, obviamente no es el caso de ustedes, no digo que sea el caso de ustedes, pero siempre se veía como que desde la paternidad los hombres eran más desapegados o incluso menos involucrados. Claro, hay hombres que rompen el estereotipo, por lo menos en el caso de ustedes, si esperan tener hijos, es como que supongo que desean involucrarse. Mm, Bueno, pues sí. Es delicado. Mm. Uy, es Bueno, delicado bueno, porque, o sea, uno que ya es grande y ya como que tú de alguna forma como que internalizas lo importante que es la crianza cuando eres chiquito y como que esas experiencias cuando eras niño, lo que te llegaron a marcar. Entonces, que Total. obviamente tú, o sea, yo pienso que sería un padre mucho más atento y abierto en ese aspecto, pero al final uno nunca sabe, o sea, uno nunca sabe. Claro, no, uno nunca sabe hasta vivir la experiencia en carne propia, por lo menos Exacto. sí, para tener la certeza. sí, claro. Bueno, por lo menos yo estoy muy joven. Yo todavía, yo decido que no voy a tener hijos hasta dentro de unos años, pero sí me gustaría estar presente. Sin embargo, existe como una especie de dilema que eres o eres profesional o eres padre.
Y, y Nos pasa a todos. referente al tema que estamos hablando, dado que del hombre se espera que sea el sustento de la familia, pues es como que hay una predisposición a que tú te dediques más al trabajo que a tu hijo. Ujú. Entonces, sí es algo fuerte. Yo particularmente, pues, como dije, estoy según yo, a varios años de ser padre. Sin embargo, me gustaría sí seguir desempeñándome como profesional, sin embargo, tratando de estar presente para mi hijo. Es como, Obvio. Sí, estoy en ambos lados, pues como que estoy aquí y estoy un poco allá, pero es sí, te como, entiendo eh, totalmente. Es que cuando yo digo involucrado no quiere decir que sea un padre ausente, sino el padre que trabaja y simplemente aportando lo monetario siente que cumple su rol. Es como que, concha, estamos ya en sí, una sociedad donde deberíamos pensar que el padre tiene tanta responsabilidad y rol como la mamá, incluso que no sea él biológicamente el que lo da a luz. sí, bueno, personalmente me gustaría, en cuanto a mi hijo, ser algo más que solamente sustento en cuanto a lo monetario, pues me gustaría estar más presente con él y compartir con él, no solamente Oye, ser dinero y ya, pues. Sí, sí, totalmente, estaría bien. Bueno, no sé si tienen algo más para decir, para dar por finalizado. Bueno, no sé, la verdad que el tema de la paternidad en este tema es súper importante y sería bueno de repente profundizarlo en alguna otra oportunidad. Sí, totalmente de acuerdo. Más que, sobre todo el tema, básicamente la paternidad masculina, la Sí, visión de la paternidad masculina. Estaría chévere también hablar con alguien que esté experimentando ese tema. Por ejemplo, sí, bueno, ustedes que a sus papás, que sí, más personas que totalmente, le pueden considerar Ujú. que sus papás que totalmente. tienen esa experiencia directa. Muchas Pero cosas, o sí, sea, de mi papá son las que me han hecho ir a análisis, así que es un tema como que denso. eso, eso es totalmente curioso porque siempre pasa, o sea, los temas de Sí, familia son los que siempre te llevan a terapia, aunque uno no lo sí, vea conscientemente al principio, sí, pero cuando estás exacto. ahí te das cuenta que son esos temas. Entonces es muy Sí, importante hablar de temas de crianza, mamá, papá, etcétera. niñez. Totalmente. Pero bueno, sí, bueno, de finalmente, verdad, perdón. No, no habla, habla. quería decir que al final, o sea, este tema me parece muy enriquecedor y pone un poco en evidencia que al final los hombres no somos todos, no estamos todos dentro de un Mm, mismo estereotipo. Sí, ujú. hay distintos tipos de personas con distintas aficiones, este, y bueno, todos somos al final funcionales de esta manera, como, Es cierto. ah, Y no, sí, nadie no es menos masculino o más masculino por eso, que es el punto, o menos hombre o no menos te quitan, persona. no te quitan nada. Exacto, muy, muy bien dicho, muy bien dicho. Pero bueno, chicos, gracias por participar. Bueno, Incluso con los inconvenientes que tuvimos, creo mm, que los tres estuvieron súper y que expresaron su punto de vista de la mejor manera, que es lo que quería también. sí, Bien, gracias bien. por la invitación, Bea. Chao. No, de nada. Gracias. Eso ha sido todo el capítulo de hoy. Recuerden seguirme por mi cuenta de Instagram, Entre Mentes Universos, suscribirse en YouTube, darle like. Y también si pueden oírme por Spotify o por otra plataforma de las cuales siempre les menciono. Así que también pueden chequear los videos de esta serie Saturno, que también hablamos de las expectativas de las mujeres. Así que espero que les haya gustado un montón y seguiré aquí con ustedes.